Hola, bienvenidos. Como habíamos anunciado en la clase pasada, ustedes van a incursionar en la lectura de un texto que se llama Diseño Organizacional, Moda o Buen Ajuste, de un autor norteamericano que se llama Henry Mintzberg. Habíamos convenido en establecer que tanto los fenómenos de dirección como de liderazgo no se dan en el vacío, sino que se dan en órdenes sociales, bien sea articulados y organizados artificialmente, o bien sea de órdenes sociales que surgen de manera espontánea y natural. Los primeros tipos de órdenes sociales son los que llamamos grupos secundarios, aquellos órdenes sociales en los cuales las personas valemos más por lo que hacemos que por lo que somos. Valemos por lo que somos, pero más valemos por lo que hacemos. En esa medida somos reemplazables. Es decir, si en ese orden social, que puede ser una empresa o una organización de cualquier tipo, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, alguien se muere, se jubila, se retira, lo despiden, etcétera, es reemplazado porque está cumpliendo unas funciones que le fueron asignadas de manera deliberada. Él tiene la responsabilidad de llevar a feliz puerto las funciones que, insisto, le fueron asignadas. En cambio, existen otro tipo de órdenes sociales que surgen de manera no premeditada, un tipo de órdenes sociales que surgen de manera espontánea y natural, como el grupo de amigos a los cuales cada uno de ustedes pertenece. La familia, por ejemplo, es un orden social de tipo natural que llamamos órdenes sociales o grupos primarios. En los grupos primarios, las personas valemos más por lo que somos que por lo que hacemos, de tal manera que no somos reemplazables. Si en la familia de alguno de nosotros alguien llegase a faltar porque se va del país o porque simplemente fallece, no ponemos un anuncio en prensa diciendo que necesitamos y requerimos a alguna persona que tenga determinado perfil para cumplir ciertas funciones. En los grupos primarios se dan más los fenómenos de liderazgo, mientras que en los grupos secundarios se dan más los fenómenos de dirección. Y en esa medida, en esta clase vamos a estar conversando un poco sobre las maneras en que los órdenes sociales secundarios, los grupos organizados deliberadamente, se configuran y se manifiestan. El acceso al estudio de las organizaciones, ustedes recordarán en el curso de organizaciones, se ha hecho siempre en juegos de comparaciones, de metáforas, de analogías, de búsqueda de similitudes. Nosotros hemos comparado la organización con, desde el principio, por ejemplo, con una máquina. Es muy común encontrar que en el momento en que sale al escenario mundial la máquina de vapor, su aprovechamiento en las comunicaciones como el ferrocarril y sobre todo con el advenimiento de la máquina de vapor aplicada a la producción en serie, todo empezamos a compararlo con máquinas. Comparamos al universo con una máquina y entonces empezamos a pensar que Dios era, lo llamábamos el gran relojero. Se hablaba que el organismo era una máquina viviente. Decíamos que mientras que ustedes, por ejemplo, estudiaron, por decir algo, el sistema digestivo, nosotros en mi generación estudiábamos todo en términos mecánicos y hablábamos del aparato digestivo. La boca, laringe, exófago, estómago, intestino grueso, intestino delgado, pero como mecanismos que se iban articulando en calidad como de ruedas dentadas. Hablábamos, por ejemplo, todavía hablamos en finanzas, ustedes lo saben, de apalancamiento financiero, esto es lenguaje mecánico, hablamos de dispositivos, desde cierta tendencia ideológica hablan, por ejemplo, de los aparatos represivos del Estado. Se habla siempre en lenguaje mecánico cuando se alude, por ejemplo, a pensar en la máquina viviente. Se pensaba, por ejemplo, Freud, el padre del psicoanálisis, hablaba de en lugar de, dijéramos, la personalidad o el sistema psíquico, hablaba del, aparato anímico, lo cual representa ya una contradicción en los términos porque ánima significa alma y entonces él lo veía como un aparato. En esa medida comparamos todo tipo de entidades, mientras más complejas, pues más apuntábamos al recurso de la analogía, de buscar similitudes con el dispositivo mecánico. Igualmente comparamos la organización con una máquina y empezamos a ver que efectivamente hay muchas cosas en las cuales se puede parecer. Y ustedes van a encontrar entonces en la lectura dos tipos de configuraciones, dos tipos de órdenes sociales que corresponden a ese paraguas de la metáfora de la organización con una máquina. La primera es la burocracia mecánica.
El término burocracia, quiero dejar claro desde el principio que, aunque nosotros coloquialmente hablando, cuando escuchamos la palabra burocracia, siempre nos referimos a una connotación negativa, peyorativa, porque cuando pensamos en burocracia, en el lenguaje de la calle, en el lenguaje de nuestra forma cotidiana de hablar, pensamos en la burocracia como ineficiencias, reprocesos, insatisfacción con los clientes, en niveles de jerárquicos que son innecesarios, excesivo papeleo, etcétera. Pero la palabra burocracia etimológicamente tiene una connotación positiva y, dijéramos académicamente, ustedes lo saben porque ya vieron el curso de organizaciones, la palabra burocracia tiene una connotación perfectamente positiva en virtud de que se desprende de dos vocablos, la palabra bureau en francés, que significa escritorio, y la palabra crasos, gobierno. Burocracia es el gobierno de los que tienen escritorio. Encontrarán también bajo ese paraguas de la organización comparada con una máquina, encontrarán otra configuración que se llama la estructura divisional. En el transcurso del tiempo va apareciendo un concepto, ya no es, fíjense, un dispositivo, un adminículo, un artefacto como la máquina, sino un concepto que ya viene de la biología, y es el concepto de sistema. Comparamos todo con sistemas, nos dimos cuenta de que se puede entender la realidad en términos de sistemas. Ya no hablábamos de un aparato digestivo, sino de un sistema digestivo, en donde cada elemento tiene una interrelación tan profunda con los demás elementos de la estructura, que el cambio de un elemento de esa estructura implica que todo el sistema cambie. Comparamos la sociedad con un sistema, comparamos la familia con un sistema, comparamos la organización con un sistema y concretamente con un sistema vivo. Y en esa medida entendimos que la organización es un sistema abierto, es decir, que tiene un impacto sobre el entorno, pero que el entorno también lo impacta su estructura. En la teoría darwiniana, en la evolución darwinista, ustedes ya sabrán que no toda teoría evolutiva necesariamente es darwinista, que hoy vamos ya en un post-darwinismo. En la teoría darwiniana, los organismos se adaptaban al entorno. La jirafa de generación en generación iba alargando su cuello para alcanzar arbustos más altos en la medida que el terreno se iba secando. Los pinzones, que eran unos pájaros que él descubrió en el Ecuador, que ya había visto en Europa, tenían el pico largo porque tenían que sacar el alimento de entre los sistemas rocosos de las Islas Galápagos que había en el Ecuador. Es decir, se empieza a pensar que los organismos vivos son impactados en su estructura por el medio ambiente, pero que también el organismo impacta y hace transformaciones en su entorno. Cuando comparamos la organización con un sistema, ya empezamos a ver una dinámica diferente, adaptable, y empezamos a pensar que la organización se parece a un sistema vivo en la medida en que es más fácilmente acomodable a las situaciones del entorno positivas y negativas. Ustedes en la lectura van a encontrar dos tipos de estructuras, de configuraciones que están bajo el paraguas de esa metáfora. La primera de ellas es la organización con estructura simple. Van a ver que la estructura simple es una de las más adaptables, de las más dinámicas, y aparece otro tipo de estructura organizacional en la cual repite su primera nominación, como en la anterior metáfora, la burocracia, pero ya no en este caso como la burocracia mecánica, sino la burocracia profesional. Ustedes van a encontrar en la lectura un tipo de orden social que es temporal y transitorio, un tipo de equipo de trabajo que tiene una función previamente establecida y que se va a parecer mucho al funcionamiento de un cerebro. A ese tipo de estructura organizacional la llamamos organización por proyectos o técnicamente organización adocrática.